Continuamos con el tema de fuerza. Ahora estamos trabajando con un plano inclinado. Nosotros estábamos trabajando con un plano totalmente horizontal. Ahora la diferencia es de que todo se pasa a una inclinación. Vamos a identificar conceptos que son importantes para entender el tema. Vamos partiendo que tenemos un cuerpo con cierta masa. Este cuerpo ejerce cierto peso. Es importante, el peso siempre va hacia abajo. ¿Por qué? Porque es el resultado de la fuerza de gravedad desde el centro, o sea, siempre lo va a jalar hacia abajo. Ahora la pregunta es, ok, del peso de esta caja, ¿hacia dónde se va? O sea, yo sé que va hacia abajo, pero ya está en una superficie. ¿Cuánto de ese peso se recarga sobre la superficie y cuánto se desliza hacia acá? Entonces, ese peso se descompone. El que va hacia abajo se descompone en dos. ¿Cuánto se recarga en la superficie y cuánto se ven hacia abajo? La pregunta es, ok, si yo conozco el peso, ¿cómo voy a saber cuánto va directamente a la superficie que está inclinada y cuánto va hacia abajo, hacia este lado? Bueno, aquí está, a través de trigonometría, cómo podemos identificar con un valor y un ángulo los otros dos lados. Si se fijan, aquí se forma un triángulo. Aquí está la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Pues bueno, si despejamos las dos funciones trigonométricas, coseno y seno, me doy cuenta que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo y que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Si analizamos este pequeño triángulo, este es el lado más largo, o sea, es la hipotenusa. En otras palabras, nuestra hipotenusa es el peso, que viene siendo esto. Entonces aquí descomponemos las fuerzas. Tenemos el peso, me dice cuánto peso va en el eje de las 10, este es el eje de las 10, y cuánto peso va en el eje de las X, este es el eje de las X. Ahora, ¿por qué X y Y? Bueno, si se fijan, esto es un plano donde tenemos eje X y eje Y, pero ¿por qué se ve inclinado el plano? ¿Por qué está movido? Porque la misma inclinación del plano hace que tengamos que desplazarnos y visualizarlo de otra manera, pero para nosotros sigue siendo X y Y. Es importante recordar, la suma de todas las fuerzas en X es 0 y la suma de todas las fuerzas en Y es 0. Esto es para que los cuerpos estén en equilibrio, o sea, no se muevan. Si la suma de las fuerzas es diferente de 0, quiere decir que el cuerpo se está desplazando en el eje de las X en uno de los dos sentidos, hacia la derecha o a la izquierda. Lo mismo en el eje de las 10. Si la suma de las fuerzas es diferente de 0, quiere decir que el cuerpo o se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Ahora, aquí estoy identificando las fórmulas principales. El peso, ya lo conocemos, masa por gravedad. Si tenemos la masa, podemos identificar cuánto peso se está ejerciendo ahí. De ese peso, si queremos saber cuánto se está repegando en la superficie, aquí está, multiplicamos el peso por el coseno del ángulo que se forma aquí. Si queremos saber del peso de esta caja cuánto se está yendo hacia acá, hacia la izquierda, hacia abajo, pues multiplicamos ese mismo peso por el seno de este ángulo. Entonces, con estas dos formulitas podemos identificar del peso total del objeto cuánto de ese peso se va hacia la superficie y cuánto se va hacia un lado. ¿Y por qué es importante saber cuánto se va hacia la superficie y cuánto se va hacia un lado? Sencillo, porque si tú quieres levantar esta caja hacia arriba, tienes que considerar de esta caja cuánto se está yendo hacia acá, cuánta fuerza se está ejerciendo en sentido contrario. Igual para la fuerza normal, tú necesitas saber de todo el peso que se ejerce directamente en la superficie, cuánto se está ejerciendo como fuerza normal en sentido opuesto. Aquí están las fórmulas, no quise ponerlas ahí para que no se empalme tanto. Yo creo que vamos a pasar un pequeño ejemplo para que podamos identificar mejor cómo funciona este esquema. Bueno, vamos a pasar un pequeño ejemplo. Esta es una situación donde tenemos una caja con un peso de 100 newtons. El plano está inclinado a 30 grados. El coeficiente de fricción dinámico, o sea, para cuando ya este movimiento es de 0.3, y nos pregunta qué fuerza se debe aplicar para que esta caja suba con una velocidad constante, o sea, para que se mueva la caja hacia arriba, para que se desplace. Aquí están los datos, vamos a irlos ubicando poco a poco en el diagrama de cuerpo libre.
para ir entendiendo mejor cómo funciona cada uno de ellos. Hay que recordar, aquí hay una fricción en esta superficie. Cuando tú empujes la caja hacia arriba, el roce que hay entre la caja y la superficie te va a frenar un poco, ¿sí? Entonces tienes que competir contra el roce o fricción de la superficie. Y además, aunque empujes, tienes que competir contra la fricción y el peso de la caja que está cayendo. Entonces estás compitiendo contra dos cosas. Si esto fuera hielo, si no hubiera fricción, pues nomás compites con el peso de la caja que se está desplazando hacia acá. Pero como va a haber rozamiento, pues tienes que incrementarle eso. Si esta superficie, si esto fuera una carretera, imaginen el asfalto en esta caja, iba a generar mucho roce, iba a detenerte mucho. Si esto fuera, no sé, madera, también te iba a frenar bastante, pero si esto fuera, como les decía, un vidrio, por ejemplo, iba a frenarte menos, es más fácil desplazarlo en el vidrio. Entonces depende mucho de la superficie. Por eso aquí se expresa una fricción hacia abajo, porque te frena, un peso hacia abajo, porque es el que está cayendo, y una fuerza hacia arriba, que es la que tú estás ejerciendo para desplazar la caja. Entonces es una fuerza hacia arriba contra dos fuerzas hacia abajo. Si la suma de estas tres fuerzas te da 0, quiere decir que la caja no se mueve. Ahí está. Si te da positivo, quiere decir que la caja se está desplazando hacia arriba, y si te da negativo, quiere decir que la caja está cayendo. Ahora, vamos a identificar. Tenemos aquí en esta superficie, aquí hay un coeficiente de fricción, ¿sí? Puede ser estático o dinámico. El mismo problema nos lo dice. De hecho, lo voy a cambiar acá. Coeficiente de fricción. Ya nos lo dieron, que es de 0.3. Entre más alto sea este coeficiente, es más rasposa la superficie y se genera más fricción. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, lo voy a ir cambiando de color. Tenemos que el coeficiente de fricción, vamos a ver, es de 0.3. Tenemos un peso, que es el que ejerce la caja directamente, que es de 100 newtons. Tenemos el coeficiente de fricción. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos un ángulo, que es el que está inclinado la caja, que es de 30 grados. Ahora, este ángulo y este son equivalentes. Ahorita no voy a entrar en ese detalle para no desviarnos, pero esos 30 grados que están aquí son equivalentes a esos 30 grados que están acá. Entonces, aquí hay 30 grados. ¿Sí? Tenemos también que calcular la fuerza, tenemos que calcular cuánto cae acá del peso, cuánto refleja en la superficie, cuánta fricción se genera. Son bastantes cálculos que tenemos que procesar. Vamos a iniciar. Primero, del peso que está cayendo totalmente hacia abajo, cuánto se refleja en la superficie y cuánto se desplaza hacia abajo. Bueno, ya tenemos aquí las fórmulas. Entonces, el peso en Y, o sea, el peso que va hacia acá, va a ser igual al peso por coseno del ángulo. El peso es de 100 newtons por el coseno del ángulo. El ángulo es 30 grados. Si nosotros obtenemos el coseno de 30 grados y lo multiplicamos por 100 en la calculadora, nos va a dar un resultado de 86.602 newtons. Quiere decir que los 100 newtons que están bajando en ese sentido hacia la superficie vienen 86.602 newtons. Y atención con esto, esos son los que van directamente a la superficie y por lo tanto la superficie los refleja como la fuerza normal. Entonces la fuerza normal va a ser lo mismo que el peso sobre la superficie, que viene siendo 86.602 newtons. Recuerden la diferencia. Esta N, la N sola, representa la fuerza normal
ya cuando contamos con un valor numérico y estamos hablando de newtons como unidad de medida. ¿Qué otro dato necesitamos? Pues bueno, ya sabemos cuánto se refleja en la superficie, necesitamos saber cuánto peso está cayendo hacia acá, cuánto nos va a retrasar a nosotros cuando subamos la caja, cuánto peso está cayendo. Eso se calcula con el peso que ya tenemos, 100 newtons, por seno del ángulo. Seno, el ángulo ya lo conocemos, que es 30 grados, y aquí nos va a quedar esto como 50 newtons. Bueno, es importante, primero calculas seno de 30 grados, asegúrate que tu calculadora esté en grados y no radianes, y el resultado lo multiplicas por 100. Seno de 30 es 0.5, 0.5 por 100, 50. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos saber, esos 50 vienen hacia acá. Quiere decir que esta caja está cayendo hacia acá con una fuerza de 50 newtons. Por lo menos para detenerla necesitamos nosotros 50 newtons, ¿sale? Ahora, la fuerza de fricción. Si nosotros la empujamos, ¿qué tanto me va a detener la superficie? Pues bueno, sustituimos. Coeficiente de fricción ya lo tenemos, ¿sí? Que es de 0.3. Entonces va a ser 0.3 por la fuerza normal. La fuerza normal, recuerden, es de la fuerza que ejerce el objeto sobre la superficie, es la fuerza que lo repele, o sea, es la misma. Y recordemos por qué es la misma, porque si esta superficie no ejerciera una fuerza de resistencia, ¿qué pasaría? La caja se iría hacia acá, como si no hubiera alguna superficie. Y si la fuerza normal fuera mayor, pues sería absurdo, la caja seguiría flotando. Entonces tiene que ser equilibrado. Si se fijan, es lo mismo. Las fuerzas en Y son 0, o sea, en este eje la caja se mantiene, ni baja ni sube. Ahora, la fuerza normal, quedamos que es 86.602 newtons. Si multiplicamos 3.3 por 86.602 newtons, nos va a dar 25.98 newtons. Quiere decir que esta fuerza de fricción, cuando nosotros queramos subir, va a ofrecer una resistencia en nuestra contra de 25.98 newtons. Fijémonos, antes de subir la caja o antes de mover la caja, ya tenemos 50 newtons que van en nuestra contra, más 25.98 que tenemos que romper porque la fricción de la superficie nos está deteniendo o nos va a detener. Ahora, ya tenemos estos datos. ¿Qué procede ahora? ¿Qué nos falta calcular? Ya tenemos todo, solamente nos falta la fuerza. Ahora, atención con esto. Vamos a sumar todas las fuerzas en X. No vamos a mezclar las fuerzas de Y con las de X. Son dos cuestiones totalmente distintas. La suma de todas las fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 0. Según cómo se plantea aquí. En este caso, ¿cuál es la suma de todas las fuerzas? Bueno, pues tenemos la fuerza que nosotros desconocemos, que es la que tenemos que aplicar hacia allá, pero tenemos que restarle las que se vienen en contra, que en este caso es la fuerza en X, este peso de la caja en caída, y le vamos a restar la fricción que se va a poner a nuestro movimiento. Dice que la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Bien, estos dos valores ya los conocemos. El que nos interesa es la fuerza, que es este. ¿Qué hacemos? Pues lo despejamos. F se queda de este lado, WX y FK, que está negativo, se está restando, pasan al otro lado, positivo. Este pasa positivo y este pasa positivo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues bueno, WX, la fuerza que está cayendo, son 50 newtons. Y le sumamos la fuerza de fricción, que es 25.98 newtons. Quiere decir que la fuerza que tenemos que aplicar hacia arriba para que la caja empiece a desplazarse es de 75.98 newtons.
Entonces, si nosotros aplicamos 75 newtons cerrados, la caja no va a subir. Tal vez se mantenga, tal vez empiece a caer, pero la caja no sube. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza necesaria para que la caja empiece a desplazarse hacia arriba. Ahora, aquí no hablamos de aceleración, solamente hablamos de que la caja se empieza a desplazar. Si quisiéramos saber qué aceleración se va a obtener, pues ya aquí utilizaríamos la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, y ya tendríamos que enfocarlo de otra manera, pero por el momento solamente nos interesa saber qué fuerza se requiere para desplazar la caja. Por el momento sería todo. Voy a juntarles más ejemplos para que podamos entender mejor este nuevo concepto en un plano inclinado.